Eso es lo que les pasa a los viejos bocones. Mi hijo lo anunció en mi fiesta de cumpleaños 72, señalando con orgullo mi rostro magullado y sangrante. La violencia de su esposa había dejado una hinchazón morada alrededor de mi ojo, y él lo celebraba como un trofeo. Valeria estaba a su lado con esa sonrisa fría, saboreando mi humillación, mientras nuestros vecinos observaban horrorizados. El muchacho que yo había criado solo estaba eligiendo a su esposa depredadora por encima de su padre golpeado. Pero mientras se regodeaban en su victoria, no notaron al hombre que entraba con una carpeta gruesa. Cuando él dijo, «Ya es suficiente», no sabían que era el momento de pagar el precio. ¿Desde dónde estás viendo esto? Deja tu ubicación en los comentarios, porque lo que sucedió esa noche en mi sala dejará en shock a personas de todo el mundo. Cuando entré a mi propia sala esa tarde de martes, con la cara hinchada y manchada de sangre seca, todas las conversaciones en la habitación murieron al instante. Los rasguños en mi mejilla izquierda todavía eran líneas rojas e irritadas que ninguna cantidad de agua fría había podido limpiar. La señora Pérez de al lado dejó caer su copa de vino. El cristal se hizo añicos en mi piso de madera, el único sonido en ese silencio asfixiante. El viejo Pedro López, quien había trabajado conmigo durante 30 años, construyendo la mitad de las casas en este vecindario, simplemente me miraba con la mandíbula caída. «Dios mío, Zacarías», susurró doña Diana, de enfrente. «¿Qué demonios te pasó?». Pero antes de que pudiera responder, mi hijo dio un paso al frente. Mi hijo, Gael, de 40 años. El muchacho que crié con mis propias manos después de que su mamá falleciera. Él no preguntó si estaba bien. No se apresuró a ayudar a su viejo. En cambio, enderezó los hombros y anunció a todas las personas en esa sala, con esa particular arrogancia que solía usar. Eso es lo que les pasa a los viejos bocones. Las palabras golpearon como un ataque físico. Vi los rostros contorsionarse de incredulidad. La señora Pérez jadeó. Las manos curtidas de Pedro se cerraron en puños. Y allí estaba ella a su lado, Valeria Hernández, mi nuera de 6 meses, de 30 años, hermosa como una portada de revista y fría como la lluvia de enero. Tenía los brazos cruzados, luciendo esa pequeña sonrisa de satisfacción, como si acabara de ganar la lotería. Me miró, allí de pie, sangrando y maltratado, y pude ver la victoria bailando en sus ojos oscuros. Los susurros comenzaron, un incómodo arrastrar de pies. La gente que había venido a celebrar mi cumpleaños 72 de repente se dio cuenta de que había entrado en algo feo. «Creo que deberíamos irnos», murmuró alguien. «Esto no está bien», dijo Pedro en voz baja. Pero a través de todo ese caos, a través del shock que me quemaba en el pecho, escuché otra voz cortar a través de la multitud. Una voz que conocía tan bien como la mía. «Ya es suficiente». La autoridad en esas palabras hizo que todos se giraran. Hizo que incluso la sonrisa de Valeria flaqueara. Hizo que la postura confiada de Gael vacilara. Porque algunas cosas en la vida, la traición, la humillación, el momento en que tu propia sangre se vuelve contra ti, exigen un ajuste de cuentas, de pie allí en mi sala, con la sangre todavía pegajosa en mi mejilla, rodeado de personas que me habían visto construir una vida en esta ciudad, me di cuenta de algo importante. Ese momento de vergüenza pública era solo el final de una historia que comenzó 3 años antes. Una historia que necesitas escuchar si quieres entender cómo llegué hasta aquí. Hace 3 años, pensé que había perdido todo lo que importaba en este mundo. Fue una mañana de febrero cuando el derrame cerebral finalmente se llevó a mi Rosalía. No fue esa despedida lenta y prolongada que se ve en las películas. Solo un silencioso desvanecerse mientras yo le preparaba su café matutino en nuestra cocina en la calle principal. 43 años de matrimonio terminaron con una taza de café enfriándose en la mesita de noche. El mundo no solo perdió color ese día, perdió sonido, sabor, significado. Me sentaba en mi sillón, mirando su silla vacía, preguntándome cómo una casa podía sentirse tan grande y tan asfixiante al mismo tiempo. Las paredes de nuestra casa de 2 pisos parecían hacer eco de 40 años de su risa, y cada habitación guardaba recuerdos que no estaba listo para enfrentar. Fue entonces cuando Gael tomó la decisión que probablemente me salvó la vida.
No te voy a dejar solo, papá, me dijo 3 días después del funeral, dejando su maleta en su antigua habitación de arriba. A sus 37 años, mi muchacho era un exitoso ingeniero civil con su propio apartamento en el centro. Tenía una vida, amigos, una carrera que lo mantenía viajando por toda la región, pero lo dejó todo para volver a casa con su padre en duelo. Hijo, no tienes que... Sí, tengo que hacerlo. Su voz tenía esa determinación obstinada de nuestra familia, que me recordaba tanto a su madre. Somos familia. Eso es lo que hace la familia. Y lentamente, con cuidado, construimos algo nuevo a partir de los escombros de nuestro dolor. Nuestros días encontraron su ritmo. Gael salía temprano hacia las obras, con su casco y planos bajo el brazo, justo como yo solía hacer. Volvía a casa alrededor de las 6, cansado, pero siempre con una sonrisa para su viejo. Cenábamos juntos en la mesa de la cocina. Nada elegante, solo carne y papas, y las verduras que podía sacar del jardín de Rosalía en la parte de atrás. Los domingos se volvieron sagrados. Veíamos al equipo local perder otro partido en el viejo televisor de la sala, gritándole a la pantalla como si nuestras opiniones pudieran cambiar el marcador. Durante los comerciales, Gael arreglaba lo que se había roto durante la semana. Una bisagra de gabinete suelta, una tabla del piso que chirriaba, el triturador de basura temperamental que había estado dando problemas desde el último gran huracán. «¿Sabes, papá?», decía con las manos metidas en algún proyecto de reparación. «Mamá siempre dijo que esta casa tenía buenos cimientos». Tenía razón. Nuestra casa había resistido 40 años de tormentas. Había criado a un buen hijo y había albergado una historia de amor que duró hasta que la muerte nos separó. El porche envolvente todavía daba la bienvenida a los visitantes. El enorme árbol de roble en el patio trasero todavía proporcionaba sombra para las parrilladas de verano. La casa que Rosalía y yo habíamos llenado de vida estaba aprendiendo a albergar nuevos tipos de amor. Nos estábamos curando. No del tipo que borra el dolor. Ese nunca desaparece cuando pierdes a alguien como Rosalía, sino del tipo que te enseña a llevar el dolor junto con la alegría, a honrar el pasado mientras construyes algo por lo que vale la pena vivir. Yo cocinaba sus comidas favoritas, mi famoso asado de olla y pan de maíz como el que hacía su mamá. Él me hablaba de sus proyectos, los puentes que estaba diseñando, los problemas que estaba resolviendo. Hablamos de Rosalía, de recuerdos, de cuánto extrañábamos su risa resonando por estas habitaciones. Habíamos encontrado nuestro ritmo, nos estábamos curando juntos, padre e hijo, en la casa que el amor construyó. Pensé que esa vida tranquila duraría para siempre. Estaba equivocado. La mujer que destruiría nuestra paz entró a mi casa una tarde de martes en octubre. Yo estaba en la cocina dando los últimos toques a un asado de olla, cuando escuché la llave de Gael en la puerta principal, seguida por el sonido de unos tacones desconocidos haciendo clic en mi piso de madera. Zapatos de tacón alto en la casa familiar. Eso era algo nuevo en los 3 años que llevábamos viviendo como solteros. «Papá, quiero que conozcas a alguien especial», gritó Gael. Y había algo en su voz que no había escuchado desde que era un adolescente con su primer amor. Ella apareció en el umbral de mi cocina, como salida de una revista. Valeria Hernández, de 30 años, con cabello negro liso que atrapaba la luz de la manera correcta, y ropa que probablemente costaba más que mi cheque mensual de jubilación. Todo en ella era perfecto, demasiado perfecto, como un auto de exhibición que nunca ha visto carreteras reales. «Señor Zacarías», dijo, extendiendo una mano manicurada que se sentía fría a pesar del calor de la región. «He oído hablar mucho de usted. Gael habla de usted constantemente». Su sonrisa era deslumbrante. Practicada, del tipo que probablemente hacía magia en salas de juntas y primeras citas. Pero algo en ella no llegaba del todo a sus ojos. «Bueno, cualquier amiga de Gael es bienvenida aquí», dije, porque eso es lo que exige la hospitalidad. Incluso cuando tu instinto está lanzando señales de advertencia que no puedes nombrar del todo. Había pasado toda la tarde preparando la cena, mi famoso pollo con hierbas, puré de papas con mantequilla de verdad, ejotes del jardín de Rosalía, el tipo de comida que había estado uniendo a las personas alrededor de las mesas durante generaciones.
Valeria picoteó su plato como si temiera que la comida pudiera morderla. Estoy cuidando mis carbohidratos, explicó con esa misma sonrisa brillante. Usted entiende, ¿verdad? Una mujer tiene que mantener su figura. Ella empujó las papas sin darles un bocado. Apenas tocó el pollo. Espero que no le importe, pero soy muy particular con lo que pongo en mi cuerpo. Gael colgaba de cada palabra suya como si estuviera dispensando sabiduría de una montaña sagrada. Valeria es ejecutiva de mercadeo, dijo con orgullo. Tiene buen ojo para la estética. Esta casa tiene tanto carácter, dijo ella, con la mirada recorriendo mi cocina con la mirada calculadora de alguien que está haciendo un inventario. Muy auténtica. Realmente se puede sentir la historia en estas paredes. La forma en que dijo carácter y auténtica, como si fueran palabras amables para anticuada y necesita trabajo. Después de la cena, deambuló por la sala, donde 40 años de fotos familiares estaban alineadas en la repisa de la chimenea. Fotos de Gael de bebé, Rosalía y yo el día de nuestra boda, mañanas de Navidad y fiestas de cumpleaños, y todos los pequeños momentos que hacen que una vida valga la pena. Realmente atesora el pasado, ¿verdad, señor Zacarías?, dijo, estudiando una foto de Rosalía sosteniendo al recién nacido Gael. Es dulce como algunas personas se aferran tanto al ayer. Había algo en la forma en que lo dijo que me puso la piel de gallina, pero Gael la miraba como si acabara de recitar poesía. Papá siempre ha sido sentimental, dijo él, como si fuera una peculiaridad encantadora en lugar del fundamento de quién era yo. Por supuesto, sonrió Valeria. Aunque a veces creo que estos viejos lugares podrían usar una pequeña actualización, ya sabe, para ayudarlos a alcanzar su máximo potencial. Las palabras flotaron en el aire como humo de un incendio que aún no se puede ver. 6 meses después, ella tenía un anillo en el dedo y un plan para mi casa. La palabra temporal se convirtió en la mentira más grande que jamás creí. Solo hasta que encontremos nuestro propio lugar, había dicho Valeria el día de su boda. Eso fue hace 6 meses. Se había instalado en mi casa como una enredadera. Hermosa al principio, luego asfixiando lentamente todo lo que tocaba. Comenzó con las cortinas. Llegué a casa y encontré los paneles color crema de Rosalía doblados en una caja de donación, reemplazados por elegantes cortinas grises que hacían que mi sala se sintiera como una sala de espera corporativa. Las viejas estaban tan anticuadas, señor Zacarías, explicó Valeria desde mi sillón de lectura. Estas son mucho más actuales. Pero yo no quería actual. Yo quería las cortinas de mi esposa de vuelta. Los cambios vinieron en oleadas. El mueble de porcelana de Rosalía, de repente demasiado desordenado. Fotos familiares misteriosamente reubicadas en el garaje. Mi sofá cómodo reemplazado por algo blanco y angular, que se sentía como sentarse en una banca de parque. Solo estamos refrescando las cosas, decía Gael, pero ya casi nunca estaba en casa. Un gran contrato en la ciudad lo hacía irse antes del amanecer, volviendo después de las 9. Cuando estaba cerca, Valeria monopolizaba su atención con charlas sobre trabajo y planes para mejorar la casa. La mesa del comedor se convirtió en mi campo de batalla. Valeria calentaba comidas orgánicas y comía con Gael en el comedor formal, con la puerta cerrada. Yo me sentaba solo en la cocina con un sándwich, escuchando sus conversaciones amortiguadas, preguntándome cuándo me había convertido en un extraño en mi propia casa. Luego vinieron las fiestas de viernes por la noche. Las amigas de mercadeo de Valeria descendían como buitres bien vestidos, bebiendo vino caro y hablando de optimización de estilo de vida mientras yo me retiraba escaleras arriba como un ermitaño. Papá, quizás deberías descansar, sugería Gael cuando me aventuraba a bajar por agua. Bajaremos el volumen. Pero no se trataba del ruido. Se trataba de cómo me miraban, como un mueble anticuado que aún no había sido retirado. El insulto final llegó cuando intenté entrar a mi propia sala. Señor Zacarías, dijo Valeria, con voz dulce como la miel, pero ojos fríos como enero, ¿podría tocar antes de entrar? A veces tenemos conversaciones privadas. Conversaciones privadas. En mi casa, en la habitación donde le enseñé a caminar a mi hijo, donde Rosalía y yo habíamos bailado con viejos discos, donde 3 generaciones de nuestra familia se habían reunido durante 40 años, me quedé en mi propio umbral, sintiéndome más pequeño que un niño regañado. Detrás de Valeria,
Gael no me miraba a los ojos. Esa noche, acostado en la cama, escuchando las risas resonar a través de paredes que ya no sentía mías, me di cuenta de lo que estaba sucediendo. Estaba siendo borrado de mi propia vida. Un pequeño compromiso a la vez. Pero no tenía idea de hasta dónde estaba dispuesta a llegar. La palabra temporal se convirtió en la mentira más grande que jamás creí. Solo hasta que encontremos nuestro propio lugar, había dicho Valeria el día de su boda. Eso fue hace 6 meses. Se había instalado en mi casa como una enredadera. Hermosa al principio, luego asfixiando lentamente todo lo que tocaba. Comenzó con las cortinas. Llegué a casa y encontré los paneles color crema de Rosalía doblados en una caja de donación, reemplazados por elegantes cortinas grises que hacían que mi sala se sintiera como una sala de espera corporativa. Las viejas estaban tan anticuadas, señor Zacarías, explicó Valeria desde mi sillón de lectura. Estas son mucho más actuales, pero yo no quería actual. Yo quería las cortinas de mi esposa de vuelta. Los cambios vinieron en oleadas. El mueble de porcelana de Rosalía, de repente demasiado desordenado. Fotos familiares misteriosamente reubicadas en el garaje. Mi sofá cómodo reemplazado por algo blanco y angular, que se sentía como sentarse en una banca de parque. Solo estamos refrescando las cosas, decía Gael. Pero ya casi nunca estaba en casa. Un gran contrato en la ciudad lo hacía irse antes del amanecer, volviendo después de las 9. Cuando estaba cerca, Valeria monopolizaba su atención con charlas sobre trabajo y planes para mejorar la casa. La mesa del comedor se convirtió en mi campo de batalla. Valeria calentaba comidas orgánicas y comía con Gael en el comedor formal, con la puerta cerrada. Yo me sentaba solo en la cocina con un sándwich, escuchando sus conversaciones amortiguadas, preguntándome cuándo me había convertido en un extraño en mi propia casa. Luego vinieron las fiestas de viernes por la noche. Las amigas de mercadeo de Valeria descendían como buitres bien vestidos, bebiendo vino caro y hablando de optimización de estilo de vida mientras yo me retiraba escaleras arriba como un ermitaño. Papá, quizás deberías descansar, sugería Gael cuando me aventuraba a bajar por agua. Bajaremos el volumen. Pero no se trataba del ruido. Se trataba de cómo me miraban, como un mueble anticuado que aún no había sido retirado. El insulto final llegó cuando intenté entrar a mi propia sala. Señor Zacarías, dijo Valeria, con voz dulce como la miel, pero ojos fríos como enero, ¿podría tocar antes de entrar? A veces tenemos conversaciones privadas. Conversaciones privadas. En mi casa, en la habitación donde le enseñé a caminar a mi hijo, donde Rosalía y yo habíamos bailado con viejos discos, donde 3 generaciones de nuestra familia se habían reunido durante 40 años, me quedé en mi propio umbral, sintiéndome más pequeño que un niño regañado. Detrás de Valeria, Gael no me miraba a los ojos. Esa noche, acostado en la cama, escuchando las risas resonar a través de paredes que ya no sentía mías, me di cuenta de lo que estaba sucediendo. Estaba siendo borrado de mi propia vida. Un pequeño compromiso a la vez, pero no tenía idea de hasta dónde estaba dispuesta a llegar. Cuando finalmente intenté defenderme, la verdadera Valeria emergió de detrás de su máscara perfecta. Sucedió en una fría mañana de febrero cuando ya estaba harto de andar de puntillas en mi propia cocina. Valeria estaba en el mostrador deslizando su teléfono mientras su batido orgánico permanecía intacto. Y yo intentaba preparar mi café sin molestar la rutina matutina de su majestad. Esta cocina siempre huele a comida vieja, dijo sin levantar la vista. Es vergonzoso cuando mis amigos vienen. Algo dentro de mí se rompió. 43 años de la cocina de Rosalía, de cenas dominicales y pasteles de cumpleaños, de amor servido en platos desportillados, reducidos a olor a comida vieja. Esta es mi casa, Valeria. Las palabras salieron más duras de lo que pretendía. Ella levantó la vista de su teléfono, y por primera vez, desde que la conocía, la dulce sonrisa había desaparecido por completo. Ya veremos, viejo. La frialdad en su voz me golpeó como una bofetada. No más señor Zacarías. No más pretensiones. Solo veneno puro de una mujer que finalmente había decidido que ya no necesitaba fingir. Intenté hablar con Gael esa noche cuando se arrastró a casa de su trabajo. Hijo, me siento malvenido en mi propia casa. Apenas levantó la vista de su cena. Papá, solo trata de ser más flexible con Valeria.
Ella también se está adaptando a vivir aquí. Adaptando. Ella está reorganizando mi vida entera. Está siendo dramático. Su voz llevaba esa irritación cansada de un hombre que no quería lidiar con problemas familiares. Valeria solo quiere que las cosas estén bonitas. Bonitas. Como si mis 40 años de recuerdos no fueran lo suficientemente bonitos. Después de esa conversación, Valeria abandonó toda pretensión de cortesía. Hacía comentarios hirientes sobre todo. Mi ropa, tan vintage. Mi cocina. La comida pesada no es saludable a tu edad. Incluso mi rutina matutina. Tienes que arrastrarte tan fuerte. Estás estancado en el pasado. Decía cada vez que mencionaba cómo solía hacer las cosas Rosalía. Algunas personas nunca aprenden a avanzar. Cada comentario era un pequeño cuchillo diseñado para hacerme sentir más pequeño, más viejo, más irrelevante. Y la peor parte, Gael nunca parecía escucharlos. Cuando él estaba cerca, ella volvía a esa voz dulce como el azúcar que lo había engañado desde el principio. Los ataques venían a diario ahora. Comentarios sobre mi edad, mis hábitos, mi derecho a tomar decisiones en mi propia casa. Me sentía como si estuviera bajo asedio, luchando en una guerra donde solo yo sabía que había una batalla en curso. Entonces Pedro López pasó una tarde a pedir prestado mi cortacetos. «Pareces estresado, Zacarías», dijo, estudiando mi rostro con la preocupación de un amigo que me conocía desde hacía 3 décadas. ¿Todo bien? Quería contarle todo. Sobre el aislamiento, la crítica constante, la forma en que me sentía como un prisionero en mi propia casa. Pero, ¿qué diría? Que mi nuera era mala conmigo, que mi hijo eligió a su esposa por encima de su padre. Sonaba patético, incluso en mi propia cabeza. Solo cansado, Pedro. Envejeciendo, supongo. Pero los ojos de Pedro se detuvieron en mi rostro como si no me creyera del todo. ¿Sabes dónde encontrarme si necesitas algo? Esa noche, Valeria me acorraló en el pasillo afuera de mi habitación. Será mejor que no le llenes la cabeza a la gente con mentiras sobre mí, siseó, con toda la pretensión finalmente desaparecida. Esta casa debería ser nuestra, y todos lo saben. Los viejos como tú no deberían vivir solos en lugares tan grandes. La amenaza era clara. Ella no solo planeaba hacerme la vida miserable. Estaba planeando quitarme todo. Mi cumpleaños se acercaba en unas pocas semanas. Y algo me dijo que lo cambiaría todo. La verdad sobre Valeria Hernández era peor que mis miedos más oscuros. Era un jueves por la tarde, exactamente una semana antes de mi cumpleaños 72, cuando mi hermano mayor, Patricio, apareció en mi puerta, sin avisar. A sus 68 años, todavía se comportaba como el detective de policía que había sido durante 30 años antes de jubilarse. Espalda recta, ojos agudos, y con esa forma particular de mirar a la gente que hacía que los criminales confesaran incluso antes de que él hiciera preguntas. «Zacarías, necesitamos hablar en privado», dijo, mirando alrededor de mi sala como si estuviera buscando equipos de vigilancia. Salimos al porche trasero, lejos de la casa donde Valeria podría escuchar. El enorme roble que había albergado 3 generaciones de parrilladas familiares proyectaba largas sombras sobre el jardín de Rosalía. Y por un momento, sentí el peso de todos los años que esta casa había sostenido. «He estado investigando a tu nuera», dijo Patricio sin preámbulos. «¿Investigando? ¿Qué quieres decir?» Sacó una carpeta manila, gruesa con papeles. «¿Recuerdas que mencionaste que Pedro López estaba preocupado por ti? Bueno, Pedro me llamó. Dijo que parecías un hombre bajo asedio en tu propia casa. Así que hice lo que mejor sabía hacer. Comencé a escarbar. El primer documento que me mostró fue un informe policial de otra gran ciudad, fechado hacía 18 meses. Leonor Cortés, 78 años. Encontrada muerta en un asilo de ancianos después de ceder su casa a su hijo y su nueva esposa, Belia Castro. «Observa la similitud de los nombres», dijo Patricio. «Valeria Hernández, Belia Castro, la misma mujer, diferente identidad». Mis manos temblaron mientras leía los detalles. El patrón era asquerosamente familiar. El romance relámpago, el matrimonio rápido, el aislamiento gradual del padre anciano y, finalmente, la transferencia de derechos de propiedad. «Hay más», continuó Patricio sacando otro archivo.
Otra ciudad, hace 2 años. Margarita Silva, 81 años. Otra muerte accidental. Otra herencia conveniente para el hijo y su esposa. Victoria Castillo esa vez. Las fotos mostraban mujeres que se parecían lo suficiente a Valeria como para ser hermanas, pero los ojos eran los mismos. Fríos, calculadores, depredadores. Es una profesional, Zacarías. Esto es lo que hace para ganarse la vida. Se dirige a viudos solitarios a través de sus hijos, se casa y aísla al padre anciano y luego se lo lleva todo. A veces mueren por causas naturales en asilos de ancianos. A veces hay accidentes convenientes. Me quedé mirando la evidencia esparcida sobre la mesa de mi porche, sintiéndome enfermo. ¿Cuántos otros? Estos son solo los que pude rastrear. Su nombre real es probablemente otra cosa. Los antecedentes penales están sellados porque era menor de edad cuando comenzó. Pero el patrón ha estado ocurriendo durante más de una década. Gael, susurré. Mi hijo no tiene ni idea. Tu hijo es su arma, dijo Patricio con gravedad. Ella encuentra hombres que aman a sus padres, pero son vulnerables a la manipulación. Hombres que quieren complacer a sus esposas más de lo que quieren proteger a sus familias. Las piezas encajaron con horrible claridad. El cortejo apresurado. La mudanza inmediata a mi casa. El aislamiento sistemático. La crítica constante diseñada para hacerme sentir inútil y dependiente. Incluso el momento. Había esperado hasta que yo estaba de duelo, vulnerable, desesperado por la compañía de mi hijo. Tenemos que detenerla, dije. Lo haremos, pero necesitamos pruebas de su identidad actual, evidencia que se sostenga. Y necesitamos exponerla de una manera que ni siquiera Gael pueda negar. Patricio se reclinó en su silla, y vi al viejo detective calcular ángulos, planificar su enfoque. Tu fiesta de cumpleaños, dijo. Estará confiada, rodeada de testigos. Ahí es cuando hacemos nuestro movimiento. Miré los archivos esparcidos sobre la mesa. Evidencia de vidas destruidas, familias destrozadas, ancianos que murieron solos y olvidados mientras sus bienes eran despojados. Tuvimos una oportunidad para exponer a la mujer que había estado destruyendo sistemáticamente mi vida, y sucedería frente a todos los que me importaban. En la mañana de mi cumpleaños 72, tomé una decisión que lo cambiaría todo. Estaba en la cocina preparando café cuando Valeria entró, y pude ver de inmediato que algo era diferente. Incluso la pretensión de cortesía se había ido. Su rostro era duro, calculador, como un depredador que finalmente había decidido dejar de jugar con su comida. Hoy es el día en que tomas una decisión, viejo, dijo, apoyándose en el mostrador con los brazos cruzados. Firma la casa a nombre de Gael o enfrenta las consecuencias. La amenaza flotó en el aire entre nosotros como humo. Durante meses había estado bailando alrededor de este momento, esperando que no llegara a esto. Pero los archivos de Patricio me habían mostrado exactamente cómo eran esas consecuencias. Sé lo que eres, Valeria, dije, mi voz más firme de lo que me sentía. Sé sobre la ciudad del sur. Sé sobre la otra ciudad. Sé sobre Leonor Cortés y Margarita Silva. Por primera vez desde que la conocía, vi un shock genuino cruzar su rostro. La máscara se deslizó por completo, y lo que vi debajo hizo que mi sangre se congelara. No sabes nada, siseó, pero su voz había perdido su confianza. Sé que eres una asesina. Las palabras salieron más duras de lo que pretendía, pero ya no había vuelta atrás. Nos quedamos allí en mi cocina. La misma cocina donde Rosalía había preparado 40 años de desayunos de cumpleaños, mirándonos a través de un abismo de verdad que no se podía salvar. La risa de Valeria fue como romper cristales. Esos viejos tontos se merecían lo que les pasó, viviendo en casas demasiado grandes para ellos, acaparando dinero. Nunca lo gastarían, ocupando espacio que la gente más joven necesitaba. La crueldad casual en su voz me golpeó como un golpe físico. Esto no era solo codicia. Esto era algo más oscuro, algo que veía a los ancianos como obstáculos a ser eliminados. Y tendrás lo mismo si no cooperas, continuó, acercándose. Los accidentes les pasan a los viejos tercos todo el tiempo. Fue entonces cuando me di cuenta de que Rosalía había tenido razón sobre que esta casa tenía buenos cimientos. Había resistido tormentas antes,
y resistiría esta también, pero yo había terminado de ser una víctima en mi propia casa. Vete, dije. ¿Qué? ¿Me escuchaste? Vete de mi casa. El rostro de Valeria se retorció de rabia. Esta ya no es tu casa, viejo patético. Es mía, y todos lo saben. Ella se movió hacia mí entonces, y vi asesinato en sus ojos. No el tipo cuidadoso y calculado que había cometido antes, sino el tipo caliente y enojado que sucede cuando los depredadores son acorralados. Intenté retroceder, pero no había a dónde ir. El mostrador de la cocina estaba detrás de mí, y Valeria avanzaba como una mujer que finalmente había decidido dejar de fingir. Simplemente debiste firmar los papeles, gruñó, y luego me empujó. No fue un empujón suave, fue el tipo de empujón violento destinado a herir, destinado a castigar, destinado a poner a un viejo en su lugar. Tropecé hacia atrás. Mi cadera se enganchó con la esquina del mostrador. Mis manos se agarraron a algo, a lo que fuera, pero no había nada que agarrar. Caí con fuerza. Mi cabeza golpeó el borde de la isla de la cocina en el camino. El dolor explotó en mi cara, agudo e inmediato. Sentí que la piel se partía. Sentí la calidez húmeda de la sangre corriendo por mi mejilla. Yacía allí en el piso de mi propia cocina, saboreando la sangre y mirando a la mujer que había estado destruyendo sistemáticamente mi vida durante meses. Dile a cualquiera sobre esto, y Gael nunca te creerá, dijo, de pie sobre mí como una general victoriosa. Pobre viejo, tan torpe, tan propenso a los accidentes. Pero mientras yacía allí sangrando en el linóleo donde Rosalía solía bailar mientras cocinaba, me di cuenta de algo importante. Todavía me quedaba una carta por jugar. Entré a mi propia fiesta de cumpleaños, luciendo como un hombre golpeado, pero nunca me había sentido más fuerte en mi vida. Los rostros que se giraron hacia mí en mi sala contaron toda la historia. La aspiración aguda de la señora Pérez, las manos curtidas de Pedro López cerrándose en puños, el incómodo arrastrar de pies de los vecinos que me conocían desde hacía décadas, y nunca me habían visto luciendo como si hubiera pasado por una guerra. Los rasguños en mi rostro todavía eran frescos, líneas rojas e irritadas que contaban una historia que Valeria pensó que nadie creería. Mi mejilla izquierda estaba hinchada, y podía saborear la sangre donde me había mordido la lengua cuando golpeé el suelo. Pero entré en esa habitación con los hombros rectos y la cabeza en alto, porque no estaba entrando solo. Dios mío, Zacarías, susurró doña Diana, justo como lo había hecho horas antes en mi recuerdo. ¿Qué te pasó? Antes de que pudiera responder, Gael dio un paso al frente con esa misma sonrisa orgullosa que recordaba de lo que se sentía como una vida atrás. Eso es lo que les pasa a los viejos bocones, anunció a la sala, su voz resonando en el silencio atónito como una bofetada. La reacción fue inmediata. Jadeos, murmullos de incredulidad, el sonido de alguien dejando caer un vaso con demasiada fuerza. Estas eran personas que me habían visto construir una vida en esta ciudad, que me habían conocido como un esposo, un padre, un vecino digno de respeto. Valeria estaba de pie junto a mi hijo con los brazos cruzados, luciendo esa sonrisa fría y satisfecha como una insignia de honor. Me miró como si yo fuera algo que se había raspado del zapato, y pude ver la victoria bailando en sus ojos oscuros. Fue entonces cuando Patricio se abrió paso entre la multitud. Mi hermano se movió con la autoridad de un hombre que había pasado 30 años poniendo a criminales tras las rejas, y cuando habló, su voz cortó el murmullo shock como una cuchilla. Ya es suficiente, Gael. Las palabras tenían un peso que hizo que incluso la sonrisa de Valeria flaqueara. Tío Patricio, tú no entiendes. Entiendo perfectamente. La voz de Patricio era de acero envuelto en terciopelo. Tu esposa es una criminal, y tu padre es su víctima. Sacó la carpeta manila que había visto esa tarde, gruesa con evidencia y fotografías. Valeria Hernández, o debería decir Belia Castro o Victoria Castillo, es una depredadora profesional que se dirige a personas mayores a través de sus hijos. La habitación quedó en silencio total. Se podía escuchar caer un alfiler en mi piso de madera. La otra gran ciudad, hace 18 meses. Leonor Cortés, 78 años.
muerta en un asilo de ancianos después de ceder su casa. La voz de Patricio resonó en cada rincón de la habitación. La otra ciudad, hace 2 años. Margarita Silva, 81. Otro accidente conveniente después de la transferencia de propiedad. El rostro de Valeria se había puesto blanco, pero intentó mantener la compostura. Esto es ridículo. Son mentiras. La policía no piensa así. Fue entonces cuando escuché el sonido que hizo que mi corazón se hinchara. El crujido de la grava en mi camino de entrada, puertas de coche cerrándose, los pasos pesados de la autoridad subiendo por mi porche delantero. La detective María Santos entró en mi sala como si fuera suya, su placa brillando bajo las luces. Detrás de ella venían 2 oficiales uniformados, su presencia llenando la habitación con el peso de la justicia finalmente servida. Valeria Hernández, dijo la detective Santos, su voz resonando en el silencio atónito. Está bajo arresto por abuso de ancianos, fraude y sospecha de asesinato en las muertes de Leonor Cortés y Margarita Silva. Las palabras golpearon la habitación como una bomba. Valeria intentó correr. De hecho, trató de abrirse paso entre la multitud hacia mi puerta trasera como una criminal común atrapada en el acto, pero no había a dónde ir ni dónde esconderse de la verdad que finalmente la había alcanzado. Esto es una locura, gritó mientras las esposas se cerraban alrededor de sus muñecas. Soy inocente. Ese viejo está mintiendo, pero ya nadie la escuchaba. La evidencia estaba esparcida sobre mi mesa de centro para que todos la vieran. Fotografías, informes policiales, un patrón de comportamiento depredador que se extendía durante más de una década. Gael se quedó congelado en medio de mi sala, su rostro del color del periódico viejo. Esto no puede ser real, susurró. La señora Pérez se acercó y tomó mi brazo suavemente. Zacarías, lo siento mucho. Deberíamos haber visto, deberíamos haber ayudado. Mientras se llevaban a Valeria esposada, ella se giró para mirarme una última vez. La máscara se había ido por completo ahora, y lo que vi en sus ojos fue odio puro y sin diluir. Se había hecho justicia, pero al ver el mundo de mi hijo desmoronarse a su alrededor, me di cuenta de que la batalla más difícil recién comenzaba. 3 meses después, mi hijo volvió a casa. Yo estaba en el jardín de Rosalía, dándole vida de nuevo a las tomateras que habían sido descuidadas durante el caos, cuando escuché su camioneta entrar en el camino de entrada. El sonido de ese motor familiar hizo que mi corazón diera un vuelco, justo como lo hacía cuando era un adolescente que volvía a casa después del toque de queda. Gael apareció a la vuelta de la esquina de la casa, y pude ver que había envejecido años en los meses transcurridos desde el arresto de Valeria. Sus hombros estaban caídos, su rostro demacrado, con el peso de entender lo que casi había perdido. Papá, dijo, su voz quebrándose con esa simple palabra, lo siento mucho. Dejé mis herramientas de jardinería y realmente miré a mi hijo, este hombre que había criado, que había cometido el mayor error de su vida, y finalmente estaba listo para enfrentarlo. Ella me manipuló por completo. Continuó con lágrimas corriendo por su rostro. Todo lo que dijo, cada elección que hice, no puedo creer que la elegí a ella por encima de ti. Hijo, dije acercándome para poner mis manos sobre sus hombros. Eso es lo que hacen los depredadores. Encuentran gente buena y tuercen su amor en armas. Hablamos durante horas ese día, sentados en el porche delantero, donde 3 generaciones de hombres de nuestra familia habían resuelto los problemas del mundo. Le expliqué cómo funciona la manipulación, cómo la gente como Valeria estudia a sus víctimas, aprende lo que quieren escuchar, qué botones presionar. ¿Cómo puedes perdonarme?, preguntó Gael, mientras el sol comenzaba a ponerse sobre nuestro vecindario. Después de todo lo que dije, todo lo que permití, porque eres mi hijo, dije simplemente. Y el amor significa segundas oportunidades. Significa creer que la gente puede cambiar, puede aprender, puede mejorar. La casa se sentía diferente ahora. Habíamos vuelto a colocar las cortinas color crema de Rosalía en la sala. Las fotos familiares fueron devueltas a sus lugares de honor en la repisa de la chimenea. Mi cómodo sofá viejo estaba donde pertenecía, desgastado pero acogedor. Esa noche, cocinamos la cena juntos por primera vez en más de 1 año. Nada elegante, solo asado de olla y verduras del jardín, pero sabía a perdón,
a familia, a hogar. Aprendí algo importante a través de todo esto. Le dije a Gael mientras limpiábamos los platos. Confía en tus instintos. Cuando algo se siente mal, no lo ignores solo para mantener la paz. Y nunca dejes que nadie te convenza de que tus sentimientos no importan. Patricio se detuvo más tarde, trayendo una botella de bebida para celebrar la justicia servida y la familia curada. «Hiciste bien, hermanito», dijo, levantando su vaso. «Rosalía estaría orgullosa». Mientras nos sentábamos en el porche esa noche, 3 hombres de la familia compartiendo historias y risas, me di cuenta de algo profundo. El mal había intentado destruir a nuestra familia, pero el amor había ganado. Siempre lo haces si eres lo suficientemente valiente para luchar por él. Las cicatrices en mi rostro se habían curado, pero las lecciones permanecieron. Nunca dejes que nadie robe lo que has construido. Los lazos familiares pueden sobrevivir incluso a la peor manipulación. La justicia requiere coraje, pero el perdón requiere aún más. Y a veces la mayor victoria no es derrotar a tu enemigo, es recuperar a tu familia. Mirando hacia atrás en mi historia ahora, me doy cuenta de que a veces los capítulos más oscuros de nuestras vidas nos enseñan las lecciones más importantes. Lo que comenzó como una pesadilla se convirtió en un testimonio del poder de la familia, el coraje y la fe. Dios me dio la fuerza para reconocer el mal cuando entró en mi casa con una hermosa máscara. Cuando me sentí más solo, me envió a mi hermano Patricio para que se pusiera a mi lado. Y cuando la justicia parecía imposible, el Señor abrió puertas que nadie pudo cerrar. Estas historias de abuelo no son solo entretenimiento. Son recordatorios de que la protección divina viene en muchas formas. Aprendí que los depredadores como Valeria cuentan con nuestro silencio, nuestra vergüenza, nuestro miedo a ser desacreditados. Pero cada verdadera historia de supervivencia comienza con una persona lo suficientemente valiente como para hablar. Mi verdadera historia podría haber terminado conmigo perdiéndolo todo. Mi hogar, mi hijo, incluso mi vida. En cambio, se convirtió en una victoria porque me negué a rendirme. La lección más profunda: el amor no significa ser un felpudo. El amor real a veces requiere que luchemos, que establezcamos límites, que exijamos respeto. Dios no quiere que seamos víctimas. Quiere que seamos guerreros por lo que es correcto. Estas historias de abuelo importan porque muestran que la edad no nos hace impotentes. La experiencia nos hace sabios. La fe nos hace fuertes. Y la familia real, siempre encontrará el camino de regreso al amor. Cada historia verdadera tiene el poder de cambiar vidas, de advertir a otros, de ofrecer esperanza a aquellos que se sienten atrapados en sus propias pesadillas. Si mi historia resonó en tu corazón, por favor, compártela con alguien que necesite escuchar que no está solo. Deja un comentario abajo contándome sobre un momento en el que tuviste que defender lo que era correcto. Y no olvides suscribirte a este canal, porque todos merecen escuchar historias que nos recuerden nuestra fuerza, nuestro valor y el amor inagotable de Dios. Tu dinero es mío ahora, viejo. Solo siéntate ahí y espera a morir. Mi hijo Sergio dijo esto mientras se desplazaba por su teléfono, sin siquiera mirar al hombre que lo crió solo. Su esposa Jimena sonrió desde el umbral como si estuviera viendo cómo se desarrollaba su obra maestra. Pero su crueldad no se detuvo en las palabras. Lo que vino después rompió algo dentro de mí que nunca podría ser reparado. Pensaron que yo era solo otro hombre indefenso de 73 años que podían destruir pieza por pieza. Lo que construí en las sombras les enseñaría que algunos viejos son mucho más peligrosos de lo que parecen. No tenían idea de lo que se avecinaba. Antes de decirte cómo luché contra mi propio hijo, deja un comentario con tu ciudad. Las mañanas de lunes en mi cocina solían ser tranquilas. A los 73 años, perfeccioné la rutina. Café a las 6:30. Desayuno para 3. El sonido familiar de la cafetera gorgoteando era mi meditación diaria. Busqué la taza favorita de Sergio, la del mejor hijo del mundo que le había comprado hace años, cuando sus pasos resonaron por las escaleras. Temprano para él, quizás finalmente hablaríamos como solíamos hacerlo. «Buenos días, hijo», grité. «El café está listo. ¿Quieres huevos?» «Necesitamos hablar, papá». Su voz era diferente, plana, como de negocios. Cuando me giré, Sergio estaba de pie en el umbral, completamente vestido para el trabajo,
pero su expresión era fría como el acero de invierno. Por supuesto. Siéntate. Te serviré un poco. No. Me quedaré de pie. Esto no tardará mucho. Sacó su teléfono, desplazándose por algo. Jimena y yo hemos estado discutiendo tu situación. Mi situación. ¿Qué situación? Tus finanzas. Tu incapacidad para manejar el dinero correctamente. Todavía no me estaba mirando. Hemos tomado algunas decisiones. La cuchara en mi mano se sintió más pesada de repente. ¿Qué tipo de decisiones? Fue entonces cuando finalmente levantó la vista y vi a un extraño usando el rostro de mi hijo. Tu dinero es mío ahora, viejo. Solo siéntate ahí y espera a morir. La cuchara se cayó de mi mano, golpeando contra el azulejo. El sonido resonó en el repentino silencio como un disparo. Antes de que pudiera procesar lo que había escuchado, continuó. Su voz tranquila y objetiva. De ahora en adelante, papá. Déjame encargarme de todas las finanzas. Tu pensión. Todo pasa por mí. No necesitas preocuparte por las cuentas o la banca nunca más. Eso es demasiado complicado para alguien de tu edad. Solo concéntrate en no estorbar. Jimena apareció detrás de él como una sombra, ganando sustancia, su sonrisa perfectamente practicada. Es por tu propio bien, Damián. Estás demasiado viejo para manejar el dinero. Hemos visto lo confundido que te pones. ¿Confundido? Yo había sido ingeniero estructural durante 40 años. Administré presupuestos complejos que mantenían los edificios en pie y a las personas seguras. Esto no se trataba de mis capacidades, se trataba de su codicia. Hijo, esa es mi pensión. Trabajé 45 años. La decisión está tomada. Me interrumpió Sergio, guardando su teléfono. La pensión irá a mi cuenta la próxima semana. Jimena ya habló con el banco. Todo está arreglado. La crueldad casual rompió algo dentro de mí. No la ira, eso vendría después. Lo que se rompió fue la esperanza. La esperanza de que mi muchacho todavía estuviera en algún lugar dentro de este extraño frío. Me incliné para recoger la cuchara. Mi mente acelerada. Cada instinto gritaba que luchara, que discutiera, que exigiera respeto. Pero la ingeniería me enseñó algo valioso. Cuando una estructura falla, primero analizas. Así que me quedé en silencio. Los vi tomar sus vasos de viaje y dirigirse a la puerta. Los tacones de Jimena hacían clic con precisión militar. Los hombros de Sergio estaban rígidos, como alguien convenciéndose a sí mismo de que estaba haciendo lo correcto. La puerta principal se cerró con rotundidad. Me quedé solo en mi cocina, rodeado de desayuno para personas que ya no me veían como familia. A través de la ventana, vi su auto alejarse. Tenía 7 días antes de que se llevaran mi pensión. 7 días para descubrir qué hacer. Pero mientras estaba allí a la luz de la mañana, algo cambió dentro de mí. Esperaban a un viejo indefenso. Estaban a punto de descubrir que se habían metido con el ingeniero equivocado. El silencio que dejaron se sentía más pesado que el hormigón. Me encontré en la sala, mirando la repisa de la chimenea, donde décadas de recuerdos permanecían congelados en marcos plateados. El café en mis manos se había enfriado. Recordé cuando Sergio tenía 8 años, cómo lloró cuando su madre falleció. La foto que siempre me llamaba la atención nos mostraba a los 3 en una playa. La sonrisa de dientes separados de Sergio entre Berta y yo. Eso fue 2 meses antes de que un conductor ebrio se la llevara. La llamada llegó a las 11:47 de la noche un martes. Tuve que despertar a Sergio para decirle que su madre nunca volvería a casa. Se arrastró a mi regazo y sollozó hasta que no le quedaron lágrimas. Esa noche, le prometí que sería suficiente para ambos padres. La construcción se convirtió en mi salvavidas y mi carga. Tomé todos los turnos extra. Trabajé los fines de semana. Acepté proyectos paralelos. Cuando eso no fue suficiente, vendí las joyas de Berta, su coche, cualquier cosa convertible en dinero para la matrícula. Sergio nunca supo de los sacrificios. Quería que se concentrara en ser un niño, luego un estudiante, luego un adulto exitoso. Y fue exitoso. Se graduó de la universidad con un título de ingeniería. Consiguió un buen trabajo en planificación urbana. Construyó su propia vida. El momento más orgulloso fue el día de su graduación, cuando me encontró entre la multitud y me dijo con los labios, «Gracias, papá». Más tarde, en la cena,
Me agarró la mano e hizo una promesa que significaba todo. Cuando seas viejo, yo me encargaré de todo, papá. Sacrificaste toda tu vida por mí. Ahora es mi turno. La creí por completo. Este era el muchacho que me traía café cuando trabajaba tarde en planos. El adolescente que nunca se perdía una llamada en el Día del Padre. El joven que todavía me abrazaba para despedirse después de cada visita. Luego Jimena entró en escena hace 3 años. Al principio, estaba feliz por Sergio. Parecía encantadora, atenta. Pero lentamente, las cosas cambiaron. Las visitas de Sergio se volvieron más cortas, más formales. Las llamadas telefónicas se convirtieron en mensajes de texto. Luego en silencio. Cuando se comprometieron, no me pidieron que ayudara a planificar. Solo me dijeron cuándo aparecer. La transformación no fue repentina, sino devastadora. Mi hijo, que una vez prometió cuidarme, ahora hablaba como si yo fuera una carga. En lugar del padre que lo había criado, el muchacho que buscaba mi consejo ahora actuaba como si mis opiniones fueran irrelevantes. Divagaciones de un hombre pasado de su mejor momento. Sentado entre fotografías de mejores tiempos, me di cuenta de que había estado negándolo. Había atribuido la frialdad de Sergio al estrés del recién casado, a la presión de la carrera, a cualquier cosa excepto a la obvia verdad. Mi hijo ya no me veía como su padre. Me veía como un obstáculo para cualquier vida que él y Jimena estuvieran planeando. El muchacho que una vez lloró en mis brazos ahora estaba listo para despojarme de todo por lo que había trabajado, todo lo que representaba mi independencia y dignidad. La promesa que había hecho en la graduación de cuidarme se había retorcido en algo irreconocible. Cuidarme ahora significaba tomar el control de mí. Pero habían cometido un error de cálculo crucial. Vieron a un viejo indefenso. Pero yo seguía siendo el ingeniero que había construido una vida de la nada después de que Berta falleciera. Yo seguía siendo el hombre que había resuelto problemas cuando las apuestas eran más altas. Un ingeniero no construye sin un plano. Necesitaba entender la estructura completa de su plan, antes de poder descubrir cómo derribarla. Habían pasado 2 días desde su declaración, y el peso de la tensión tácita llenaba cada rincón de la casa. Había pasado esas 48 horas observando, escuchando, tratando de decodificar el plano de sus intenciones. Pero el análisis solo llega hasta cierto punto. A veces un ingeniero necesita probar la estructura directamente. Estaban instalados en el sofá esa noche. Sergio cambiando de canal mientras Jimena se desplazaba por su teléfono. La escena doméstica parecía lo suficientemente normal, pero podía sentir el cambio en la dinámica de poder como un cambio en la presión atmosférica antes de una tormenta. Hijo, ¿podemos hablar sobre esta situación de la pensión? El pulgar de Sergio se detuvo en el control remoto. Jimena no levantó la vista de su pantalla, pero capté la ligera tensión alrededor de sus ojos. Papá, ya lo hemos hablado, dijo Sergio sin darse la vuelta. No hay nada que discutir. Me mantuve tranquilo, medido. Trabajé 45 años por ese dinero. Tengo derecho a controlarlo. Eso llamó la atención de Jimena. Dejó su teléfono y se giró hacia mí con esa sonrisa practicada que nunca llegaba a sus ojos. A tu edad, deberías estar agradecido de que te estemos cuidando. La condescendencia en su voz era como uñas en una pizarra, pero seguía adelante. Esto era más que dinero. Se trataba de respeto, dignidad, el reconocimiento básico de que yo todavía era un ser humano capaz de tomar decisiones. No necesito que me cuiden, dije, manteniendo la voz firme. Necesito que mi familia me trate como si importara. Sergio finalmente me miró y lo que vi en su expresión me heló. Molestia, impaciencia, como si yo fuera un niño haciendo un berrinche por la hora de acostarse. Papá, ya hablamos de esto. La decisión es final. Algo se rompió dentro de mí. Tal vez fue el desprecio casual. Tal vez fue la forma en que Jimena estaba sonriendo con suficiencia, como si estuviera viendo entretenimiento. Caminé hacia el archivador donde guardaba documentos importantes, tarjetas de pensión, extractos bancarios, la prueba de propiedad que parecían tan ansiosos por ignorar. No te atrevas a tocar esos papeles. La voz de Sergio se quebró como un látigo. Se levantó del sofá, su rostro enrojecido por la ira repentina. Nunca antes había escuchado ese tono de él, no dirigido a mí.
Estos son mis documentos, dije, extendiendo la mano hacia la manija del archivador. Mi número de pensión. El empujón llegó sin previo aviso. Las manos de Sergio golpearon mis hombros lo suficientemente fuerte como para hacerme tropezar hacia atrás. Mis piernas, no tan firmes como solían ser, no pudieron compensar la fuerza repentina. Caí con fuerza, mi cadera, conectando con el piso de madera con un sonido que pareció resonar en la habitación. Por un momento, nadie se movió. Me senté allí en el suelo, mirando a mi hijo, tratando de procesar lo que acababa de suceder. Sergio se quedó congelado, sus manos todavía extendidas, mirándolas como si pertenecieran a otra persona. Jimena rompió el silencio con un aplauso lento y deliberado. Así es, cariño. Muéstrale quién está a cargo ahora. El orgullo en su voz era inconfundible. Esto no era un accidente que ella estaba presenciando. Esto era progreso hacia un objetivo por el que había estado trabajando. Sergio miró entre sus manos y mi rostro, algo parpadeando en su expresión. Por una fracción de segundo, vi un destello del muchacho que crié, el que solía disculparse por pisar accidentalmente hormigas, pero luego Jimena se acercó a él, deslizando su brazo por el de él, y ese momento de reconocimiento se desvaneció. Necesitaba entender, dijo Sergio, pero su voz carecía de convicción. Me levanté lentamente, mi cadera gritando en protesta. Ninguno de los dos ofreció ayuda, solo observaron mientras luchaba por ponerme de pie. Y en ese momento, entendí que el hijo que había criado, el muchacho que había llorado en mis brazos cuando su madre había fallecido, se había ido. Esa noche, me quedé despierto sabiendo que el muchacho que había criado se había ido para siempre. Dormir se había vuelto imposible. Miré al techo. Mi cadera me dolía por la caída, pero el dolor físico no era nada comparado con la reconstrucción mental que sucedía en mi mente. Cada vez que cerraba los ojos, veía las manos de Sergio empujándome, escuchaba los aplausos de Jimena. 40 años de ingeniería me enseñaron una cosa. Cada problema tiene una solución. Para la medianoche, me había cambiado a la mentalidad que me había servido a través de décadas de proyectos de construcción. Esto no se trataba de emoción. Esto era análisis estructural. Identificar el problema, evaluar los recursos, desarrollar un enfoque sistemático. El problema era claro: adquisición hostil de mi vida y bienes. Los perpetradores, mi hijo y su esposa. El cronograma se aceleraba con la transferencia de la pensión la próxima semana. Pero, ¿quién era el verdadero arquitecto? Sergio nunca había mostrado esta crueldad calculada antes de Jimena. Él era el ejecutor, pero ella era la diseñadora. Había visto cómo ella guiaba sus respuestas, proporcionaba el marco emocional que justificaba sus acciones. Esto tenía sus huellas dactilares por todas partes. Recursos limitados, pero no cero. Tenía conocimientos que no sabían que poseía. Relaciones que no habían considerado y 4 décadas de experiencia en resolución de problemas que habían subestimado, lo que me llevó a doña Norma. A las 2 de la mañana, me deslicé y me dirigí a la cerca trasera. La casa de Norma estaba oscura, pero 30 años de enfermería la habían entrenado para despertarse con el más mínimo sonido. Norma, soy Damián. Se encendió una luz. Momentos después, apareció en su puerta trasera envolviéndose una bata. Damián, ¿qué haces ahí afuera a estas horas? Necesito hablar con alguien en quien confío. Alguien que sepa que no estoy perdiendo la cabeza. Se acercó a la cerca, sus instintos de enfermera activados. ¿Qué está pasando? Le di la versión abreviada. La adquisición financiera de Sergio. La creciente hostilidad. Ser expulsado de mi propia vida. No mencioné la confrontación física. Eso se sentía demasiado crudo para expresarlo todavía. Norma escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, se quedó en silencio. He notado cambios en Sergio desde que se casó con esa mujer, dijo finalmente. La forma en que te habla, la forma en que ella maneja cada conversación. Me preguntaba cuándo llegarías a tu límite. Necesito ayuda, Norma. Con cuidado. Creo que están monitoreando mis llamadas. Necesito contactar a Jaime Salas del Primer Banco Nacional. Pero no puedo arriesgarme a que se enteren. Norma había sido mi vecina durante 3 décadas. Había traído cazuelas cuando Berta falleció. Había cuidado a Sergio cuando trabajaba tarde.
Si alguien entendería la gravedad de esta situación, era ella. ¿Qué necesitas que haga, viejo amigo? Sé mi enlace de comunicaciones. Jaime necesita saber lo que está sucediendo antes de que hagan oficial su movimiento. ¿Puedes llamarlo mañana? Dalo por hecho. Ella estudió mi rostro a la luz de la luna. Damián, ¿estás seguro en esa casa? La pregunta flotó en el aire. ¿Estaba seguro? Hace 24 horas. Habría dicho que sí sin dudarlo. Ahora, después de sentir las manos de mi hijo empujarme al suelo, honestamente no lo sabía. Estoy trabajando en eso. Hablamos por otros minutos sobre logística. ¿Cuándo llamaría a Jaime? ¿Qué información transmitir? ¿Cómo nos comunicaríamos sin levantar sospechas? El historial de enfermería de Norma la hacía naturalmente metódica, que era exactamente lo que necesitaba. Mientras volvía a entrar, sentí algo que no había experimentado desde el lunes por la mañana. Esperanza. No la esperanza ingenua de que todo pasaría, sino la esperanza práctica que viene de tener un plan y aliados para ejecutarlo. A la mañana siguiente, Sergio anunció nuevas reglas para la casa. El café de la mañana apenas había terminado de prepararse cuando Sergio apareció, llevando algo que me heló la sangre, mi propio llavero. De ahora en adelante, no sales de esta casa sin permiso. Lo dijo como si anunciara el clima. Jimena apareció detrás de él, esa sonrisa depredadora jugando en sus labios. Me quedé mirando las llaves en su mano. Coche, casa, cobertizo de herramientas. 43 años había llevado esas llaves. Representaban independencia, el derecho básico de ir y venir como me placiera. Esas son mías ahora, continuó Sergio, guardándolas en el bolsillo. Por tu seguridad, por supuesto. ¿Mi seguridad? Había estado conduciendo durante 55 años sin incidentes. Jimena dio un paso adelante. No podemos permitir que andes deambulando y te confundas. ¿Qué pasa si te pierdes? Estaban hablando de mí como un niño pequeño que podría meterse en el tráfico. No estoy confundido. Soy perfectamente capaz de... La bofetada llegó sin previo aviso. La palma de Sergio conectó con mi mejilla como un disparo. La fuerza me hizo tropezar hacia un lado. La sangre me llenó la boca mientras me mordía la lengua. No discutas conmigo, viejo. Terminaste de tomar decisiones. Su voz se quebró de rabia, el rostro enrojecido. Esto no era el anuncio controlado del lunes. Esto era furia pura desatada y fea. La risa encantada de Jimena llenó el silencio. Finalmente, alguien necesitaba ponerlo en su lugar. De hecho, estaba aplaudiendo como si estuviera viendo una actuación que había esperado. La vista de mi sangre pareció energizarla, y me di cuenta de que este había sido su objetivo todo el tiempo. No solo control financiero, sino dominación completa. Sergio se dirigió al teléfono fijo y arrancó el cable de la toma. No más llamadas secretas. La finalidad golpeó más fuerte que la bofetada. No solo estaban tomando mi dinero, me estaban aislando del mundo, cortándome por completo. Pero habían cometido un error. Pensaron que yo estaba indefenso, cuando ya había establecido comunicación que no sabían que poseía. Piensa en ello como asistencia para vivir, dijo Jimena, examinándose las uñas. Pero más barato para todos. Sergio se quedó respirando con dificultad, mirando su mano como si perteneciera a otra persona. Por una fracción de segundo, vi al viejo Sergio, el muchacho que se disculpaba por pisar hormigas. Pero Jimena se acercó, deslizando su brazo por el de él, y esa humanidad se desvaneció. Puedes usar el patio trasero si necesitas aire fresco, continuó conversacionalmente. Pero el patio delantero y la calle están prohibidos. Estaremos vigilando. Me limpié la sangre del labio, mi mente trabajando frenéticamente. Habían tomado mis llaves, cortado mi teléfono, establecido arresto domiciliario, pero me habían dejado el patio trasero, lo que significaba acceso a la línea de la cerca con Norma. Pensaron que me habían atrapado, pero los ingenieros saben de debilidades estructurales. A veces, lo que parece una barrera sólida tiene grietas, si sabes dónde buscar. Asentí lentamente, dejándoles pensar que estaba derrotado. Entiendo. Sergio se relajó, aparentemente satisfecho de haber establecido el dominio. Jimena sonrió como una maestra orgullosa cuyo estudiante finalmente había captado una lección difícil.
Tomaron sus bolsos de trabajo y se dirigieron a la puerta, dejándome solo con el sabor de la sangre y el sonido de su coche alejándose. Me quedé en mi cocina, mi prisión, y me toqué el labio hinchado, pero mientras miraba hacia el patio trasero, sentí algo inesperado. Esperanza. Habían cometido un error táctico. En su afán por controlarme, habían pasado por alto el activo que más importaba, la ventana de la cocina de mi vecina. Tenía una vista perfecta de todo lo que acababa de suceder. Desde la ventana de su cocina, Norma vio todo desarrollarse. Habían pasado 2 días desde la bofetada, mi labio había dejado de hincharse, pero la vergüenza persistía. Había pasado el fin de semana como un prisionero, viendo a Sergio y Jimena ir y venir mientras yo permanecía atrapado. El patio trasero se había convertido en mi único santuario. La tarde del domingo me encontró regando los viejos tomates de Berta, tratando de mantener la normalidad. El simple acto se sentía como una rebelión contra la muerte que me estaban imponiendo a mi espíritu. Damián, vi lo que pasó. Eso fue agresión. La voz de Norma vino de la línea de la cerca. Me giré para encontrarla allí, con el rostro grave, con preocupación e ira. Norma, no lo minimices, interrumpió, su entrenamiento de enfermera evidente mientras evaluaba el moretón que se desvanecía. Lo vi desde la ventana de mi cocina. Lo vi golpearte. Vi la sangre. Vi cómo reaccionaron ambos. Esa mujer lo estaba disfrutando. Tener un testigo lo hizo real. Validó mi experiencia. Esto es abuso de ancianos, continuó Norma. Necesitamos llamar a los servicios de protección de adultos inmediatamente. Negué con la cabeza. No puedo. Todavía no. ¿Por qué no? Te agredieron. Me pondrán en un asilo de ancianos mientras investigan, y Sergio afirmará que no estoy seguro viviendo solo. Para cuando el sistema lo resuelva, habré perdido todo. Norma captó la complejidad. Esto no se trataba solo de detener el abuso. Se trataba de evitar que ganaran legalmente. Entonces, ¿cuál es tu plan? Miré a esta mujer que había sido mi vecina durante décadas de vida ordinaria, lo que llevó a este momento extraordinario. Quiero que enfrenten consecuencias reales. Algo parpadeó en los ojos de Norma. Comprensión. Quizás aprobación. Quieres luchar, no solo escapar. Creen que la edad me ha vuelto débil y estúpido. Quiero que descubran cuán equivocados están. Norma estudió mi rostro. Luego metió la mano en su bolsillo y sacó un viejo teléfono plegable. Pasándolo por la cerca, me puse en contacto con Jaime Salas como pediste. Tu viejo amigo se sorprendió cuando le dije lo que está sucediendo. Dijo que hay formas de proteger tus bienes que no verán venir. Formas legales que harán que sus intentos de fraude les salgan espectacularmente mal. Tomé el teléfono, sintiendo su peso como esperanza tangible. Jaime está esperando tu llamada. Conoce cada regulación y vacío legal, después de 20 años en el primer Banco Nacional. Está listo para ayudar. Norma, no puedo pedirte que te involucres. Podría complicarse. Ella se rió, con acero en su voz. Damián Porter. He estado observando a matones durante 68 años. Estos dos eligieron al viejo equivocado con quien meterse y definitivamente al vecino equivocado para hacerlo frente a él. Por primera vez en días, sentí algo más que desesperación. No estaba solo. Tenía una aliada que entendía lo que estaba en juego. Tenía recursos que no tenía. Y estaba dispuesta a correr riesgos para ayudarme a defenderme. ¿Qué le digo a Jaime? La verdad. Toda. Él sabrá qué hacer. Norma miró hacia mi casa, donde el coche de Sergio estaba entrando. Pero ten cuidado. Se están volviendo más audaces. Esto empeorará antes de mejorar. Mientras las puertas del coche se cerraban de golpe, me guardé el teléfono en el bolsillo y volví a mis tomates como si nada hubiera pasado. Pero todo había cambiado. Tenía un testigo, una aliada y un plan en formación. Norma había visto la verdad, y ahora era parte de la solución. Habían cometido su primer error crucial, subestimando la red de relaciones que había construido durante décadas en este vecindario. La casa había sido una olla a presión toda la semana. La paranoia de Sergio había alcanzado nuevas alturas, controlándome cada hora, buscando entre mis pertenencias, incluso cronometrando mis pausas para ir al baño.
Jimena alentó cada intrusión con esa sonrisa de satisfacción como si estuviera viendo un experimento científico que arrojaba los resultados esperados. Para el miércoles por la noche, supe que no podía esperar más. A las 2 de la mañana, me deslicé al patio trasero con el teléfono de Norma, moviéndome con cuidado a través de la oscuridad. El aire fresco se sintió como libertad después de días de vigilancia asfixiante. Marqué el número que me había dado Norma. Jaime. Soy Damián Porter. Necesito tu ayuda con una situación seria. Damián. Su voz transmitía décadas de familiaridad mezclada con preocupación. Norma me contó algo de lo que está sucediendo, pero necesito escucharlo de ti. Le di todo. La adquisición financiera, el aislamiento, la violencia creciente. Describí la bofetada, las llaves confiscadas, la línea telefónica cortada, el arresto domiciliario disfrazado de cuidado. Jesús, Damián. Esto es comportamiento criminal, abuso de ancianos, fraude financiero, encarcelamiento falso. Estamos hablando de cargos por delitos graves. No quiero simpatía, Jaime. Quiero justicia. Hubo una pausa mientras procesaba el acero en mi voz. ¿Qué quieres hacer exactamente? Quiero que lo pierdan todo, justo como planearon para mí. Jaime se quedó en silencio por un momento, y casi pude escuchar la mente de su banquero trabajando a través de las posibilidades. Está bien. Esto es lo que podemos hacer. Va a ser complejo, pero todo es legal, y todo va a usar su propia codicia en su contra. Describió la estrategia con la precisión que recordaba de nuestros días de ingeniería. Crear documentos falsos que tentarían a Sergio a cometer fraude en papel. Configurar dispositivos de grabación para capturar sus conversaciones y amenazas. Informar de actividad sospechosa a la agencia tributaria, creando un rastro de papel que desencadenaría investigaciones automáticas. ¿Qué tipo de documentos falsos? Formularios de transferencia de propiedad que parecen legítimos, pero contienen trampas legales. Extractos bancarios que muestran bienes que no saben que existen. Oportunidades de inversión que requieren que falsifiquen tu firma. Cada firma que falsifiquen, cada formulario que presenten se convierte en evidencia de fraude. El plan era elegante en su simplicidad. En lugar de luchar contra ellos directamente, crearíamos un laberinto de arenas movedizas legales disfrazadas de dinero fácil. También necesitaremos grabaciones, continuó Jaime. Norma mencionó que tiene algunos equipos viejos del negocio de seguridad de su difunto esposo. Cámaras ocultas, grabadoras de voz. Documenta cada amenaza, cada acto de abuso. ¿Cuánto tiempo necesitamos? Dame una semana para configurar todo. Necesito coordinarme con los servicios de protección de adultos, presentar el papeleo de la agencia tributaria y crear documentos que parezcan lo suficientemente auténticos como para engañarlos, pero que contengan suficientes minas terrestres legales para destruirlos. Sentí algo que no había experimentado en semanas. Anticipación. No el pavor de preguntarme qué harían a continuación, sino la satisfacción de saber que estaba a punto de usar sus propias tácticas en su contra. Jaime, ¿qué pasa si se dan cuenta? No lo harán. Creen que estás indefenso. Recuerda, verán oportunidades y las agarrarán sin pensar. La codicia vuelve estúpida a la gente. Y estos dos ya están demostrando que no son tan inteligentes como creen. Hablamos durante otros 20 minutos, refinando detalles, estableciendo protocolos de comunicación, planificando contingencias. Jaime trabajaría a través de canales oficiales, mientras yo jugaba el papel de viejo derrotado, atrayéndolos más profundamente a su propia trampa. Una cosa más, Damián. Una vez que activemos esto, no hay vuelta atrás. ¿Estás seguro de que quieres destruir tu relación con Sergio de forma permanente? Pensé en el muchacho que solía ayudarme en el garaje, que había prometido cuidarme. Luego pensé en el hombre que me había abofeteado y robado mis llaves. Esa relación ya está destruida. Solo la estoy haciendo oficial. Una semana después, Jaime llamó con la noticia que había estado esperando. Todo estaba en su lugar. Los documentos, las grabaciones, los informes oficiales. La trampa estaba lista. Esa mañana, dejé el cebo donde Sergio lo encontraría. El cebo había estado en mi caja de herramientas durante 12 horas cuando escuché a Sergio hurgar en el garaje.
Había colocado los documentos falsos donde su curiosidad lo llevaría, mezclados con papeles legítimos, luciendo importantes pero no obviamente plantados. «Papá, ¿qué son estos papeles en tu caja de herramientas?». Me dirigí lentamente al garaje, interpretando al viejo confundido. Sergio sostenía los documentos que Jaime había creado: formularios de transferencia de propiedad, extractos bancarios, documentos de inversión que parecían oportunidades de oro. «Oh, esos», dije con vaguedad practicada. «He estado pensando en lo que dijiste, sobre no manejar las cosas nunca más». Los ojos de Sergio se abrieron de par en par mientras leía. Los documentos me mostraban transfiriendo todo: casa, ahorros, inversiones directamente a él. «Papá, lo firmaste todo a nuestro nombre». Jimena tenía razón. Soy demasiado viejo para esta responsabilidad. Corrió adentro gritando a Jimena. Firmó todo: la casa, las cuentas, todo. Seguí lentamente, viendo cómo el rostro de Jimena se transformaba de sospecha a codicia. «Parece demasiado fácil», dijo, pero los signos de dólar llenaron sus ojos. «¿Por qué ahora?». «Tal vez finalmente aceptó la realidad», dijo Sergio sin aliento. En una hora, se dirigían al banco, los documentos agarrados con entusiasmo. Los vi alejarse. Luego llamé a Jaime. Tomaron el cebo. «Perfecto. Todo está listo». 2 horas después, regresaron con la cara pálida de pánico. «El banco dijo que los documentos eran fraudulentos», tartamudeó Sergio. «Las firmas no coincidían. Lo informaron a las autoridades». Sonó el timbre. El oficial Martínez estaba con su compañero y 2 agentes de la agencia tributaria. Detrás de ellos, Norma observaba desde su ventana con satisfacción. «Estamos investigando abuso de ancianos y fraude financiero», anunció Martínez. Jimena pasó al modo encanto. «Oficiales, debe haber algún error». «Señora», interrumpió el agente, «tenemos grabaciones y testimonio de testigos que documentan amenazas, agresión e intento de fraude». Di un paso adelante. Ya no era la víctima indefensa. De mi bolsillo, saqué el dispositivo de grabación de Norma, fotografías de mis moretones, copias de documentos reales y una línea de tiempo detallada de su abuso. Me querían indefenso y roto. En cambio, se rompieron ustedes mismos. La máscara de Jimena se deslizó por completo. «Viejo tonto senil, pagarás por esto», gritó mientras Martínez se movía para contenerla. Las esposas se cerraron alrededor de sus muñecas como justicia. Sergio miró en shock. «Papá, ¿qué hiciste?». «Hice lo que hace cualquier buen ingeniero con un problema estructural. Analicé los puntos de tensión, identifiqué las debilidades y apliqué presión hasta que todo se derrumbó». El agente leyó a Jimena sus derechos mientras explicaba los cargos a Sergio. Abuso de ancianos, fraude financiero, robo de identidad, conspiración. Mientras se llevaban a Jimena hacia el coche patrulla, ella me gritó: «Esto no ha terminado, viejo». Pero había terminado. Pude verlo en el rostro de Sergio mientras la realidad se hundía. Su trabajo, reputación, futuro, todo desmoronándose porque había subestimado al hombre que lo crió. «Papá, nunca quise que llegara tan lejos», dijo en voz baja. «Sí, lo hiciste. Querías decir cada palabra, cada bofetada, cada amenaza. Simplemente nunca pensaste que habría consecuencias». Mientras los coches de policía se alejaban, Norma apareció a mi lado. «¿Cómo te sientes?». Vi las luces traseras desaparecer a la vuelta de la esquina. Como si finalmente pudiera respirar de nuevo. La investigación se movió rápidamente. Las víctimas anteriores de Jimena se presentaron, parientes ancianos que había manipulado antes de conocer a Sergio. Las grabaciones que Norma había capturado revelaron el alcance total de su plan, incluidas las discusiones sobre ponerme en un asilo de ancianos y vender mi casa. Sergio cooperó con los fiscales, con la esperanza de clemencia, pero el daño estaba hecho. Su trabajo de planificación urbana fue terminado, su reputación destruida. La vida que había tratado de robarme le había costado todo por lo que había trabajado. Jaime llamó con actualizaciones a medida que la maquinaria legal avanzaba. Congelación de bienes, cargos criminales, demandas civiles. El mismo sistema que habían tratado de manipular ahora los estaba aplastando con precisión metódica.
Pero la victoria se sentía vacía cuando pensaba en el muchacho que solía ayudarme a arreglar cosas en este mismo garaje. Ese muchacho se había ido, reemplazado por un extraño que había elegido la codicia por encima del amor, el dinero por encima de la familia. 3 semanas después, Sergio regresó roto y desesperado. Llamaron a la puerta una tarde de martes, suave y vacilante. Nada como los pasos confiados que solían anunciar la presencia de Sergio. Miré por la mirilla y vi a un extraño usando el rostro de mi hijo. 3 semanas en el infierno legal lo habían vaciado. Lo habían dejado demacrado y desesperado. «Papá, por favor, abre la puerta. No tengo a dónde ir». Su voz se quebró con las palabras. Pude verlo balancearse ligeramente como un hombre que no había dormido ni comido correctamente en días. Su ropa estaba arrugada, su cabello sin lavar, sus ojos enrojecidos por el agotamiento. O lágrimas, tal vez ambas. Abrí la puerta, pero no me hice a un lado. «Jimena está en la cárcel. Perdí mi trabajo. Enfrento cargos». Las palabras se derramaron como una confesión. «Papá, sé que me equivoqué. Fui manipulado, controlado. La misma excusa que todos usan cuando finalmente llegan las consecuencias. Así que la elegiste a ella por encima del padre que te crió. Fui débil. Cometí errores terribles, pero sigo siendo tu hijo». Esa palabra hijo me golpeó como un impacto físico. Estudié a este hombre roto en mi umbral, buscando cualquier rastro del muchacho que solía construir aviones modelo conmigo los domingos por la tarde. Me empujaste, me abofeteaste y me dijiste que esperara a morir. Dije en voz baja. Me robaste las llaves, cortaste mi teléfono, convertiste mi propia casa en una prisión. No quise decir esas palabras. Estaba enojado, confundido. Querías decir cada palabra. Me mostraste exactamente quién eres. Las piernas de Sergio cedieron. Cayó de rodillas en mi porche, con las manos juntas frente a él como si estuviera rezando a un Dios que había dejado de escuchar. «Papá, te lo ruego, no me queda nada». Lo miré, a este hombre que una vez prometió cuidarme, que había retorcido esa promesa en justificación para el abuso. La vista debería haberme conmovido a la piedad. En cambio, sentí solo la fría satisfacción de un problema finalmente resuelto. Ya no eres mi hijo. Mi hijo falleció el día que levantaste la mano contra mí. Por favor, haré cualquier cosa. Buscaré ayuda. Cambiaré. Algunas líneas, una vez cruzadas, nunca se pueden descruzar. Retrocedí y cerré la puerta. A través de la madera, podía escucharlo sollozar, suplicar, hacer promesas que debería haber hecho hace meses, pero las promesas de personas rotas son solo ruido. Fui a mi cocina y me serví una taza de café, escuchando cómo su voz se volvía ronca, luego tranquila, luego silenciosa. Finalmente, escuché pasos alejándose de mi puerta. Nunca miré para verlo irse. Meses después, abrí un refugio seguro para personas mayores en la casa que casi me roban. Norma se convirtió en mi codirectora, y juntos creamos algo hermoso de las cenizas de la traición. Un lugar donde las personas mayores podían encontrar seguridad, dignidad y respeto. Sergio intentó llamar, enviar cartas, incluso aparecer en el centro una vez. Cada vez, mi respuesta fue la misma. No, otras personas no lo entendieron. Es tu hijo, decían. La familia es la familia, pero no habían sentido el ardor de su palma contra su mejilla. No habían escuchado la crueldad casual en su voz cuando les dijo que esperaran a morir. Aprendí que la sangre no garantiza el amor, y algunas traiciones terminan con las familias para siempre. Pero también aprendí que empezar de nuevo a los 73 años no solo es posible, es liberador. Todas las mañanas, me despierto en la casa que salvé, rodeado de personas que eligieron estar aquí, que se tratan con amabilidad y respeto. El café sabe mejor cuando se comparte con amigos en lugar de enemigos. El silencio es pacífico en lugar de amenazante. A veces pienso en el muchacho que solía ser Sergio, y lo lloro como lloré a Berta, completamente, finalmente, y luego lo dejo ir. El hombre que lo reemplazó tomó sus decisiones. Él puede vivir con las consecuencias. Encontré algo mejor que el perdón. Encontré la paz. Pero Dios me dio la fuerza para defenderme, para recuperar mi dignidad cuando todos esperaban que me rindiera.
Esta historia verdadera me enseñó que el respeto no se hereda. Se gana todos los días. La edad no nos hace inútiles. Nos hace sabios. Las canas en mi cabeza representan décadas de resolución de problemas, de sobrevivir a desafíos que romperían a personas más jóvenes. Como tantas historias de abuelo, esta demuestra que subestimar a un anciano es un error peligroso. Dios obra de maneras misteriosas. Me permitió enfrentar esta traición para poder ayudar a otros que enfrentan la misma oscuridad. El refugio seguro para personas mayores existe porque me negué a ser una víctima. Cada persona que hemos ayudado me recuerda que mi sufrimiento tuvo un propósito. La lección más difícil: a veces el amor significa establecer límites. Dios nos enseña a perdonar. Pero el perdón no significa aceptar el abuso. Esta historia verdadera demuestra que protegerse a sí mismo no es egoísta. Es necesario. Muchas historias de abuelo terminan con la reconciliación, pero la vida real a veces requiere alejarse de personas tóxicas, incluso de la familia. Si mi historia resuena contigo, compártela con alguien que necesite escucharla. Deja un comentario a continuación sobre tus propias experiencias con desafíos familiares. Tus historias de abuelo también importan. Y no olvides suscribirte a nuestro canal para más historias verdaderas inspiradoras sobre resiliencia, dignidad y encontrar fuerza cuando la vida nos pone a prueba. Recuerda, nunca se es demasiado viejo para empezar de nuevo, y nunca se es demasiado viejo para exigir respeto.